Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista de Venevisión estamos listos para conversar con Earle Herrera. Él es constituyente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar de lo externo a lo interno. Esa declaración del llamado Grupo de Lima en Toronto, manifestándose en favor de la liberación de los denominados presos políticos, del cese de las inhabilitaciones y de las restricciones a su libre circulación, que además fue manifiestamente apoyada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? Mira, pasaríamos toda la mañana hablándote de los problemas internos peores que los que tiene Venezuela, de cada uno de esos 12 grupos, de esos 12 países que conforman el llamado Grupo de Lima y donde llevó la voz cantante Canadá, un país que no es de Latinoamérica, pero que le gusta meterse, como si fuera una especie de subimperio por delegación del imperio. De manera que nosotros creemos que lo que tiene que hacer cada uno de esos países es respetar la soberanía de Venezuela como Venezuela respeta la soberanía de cada uno de ellos. Son países con cancillería metiches y Venezuela realmente hace rato es un país soberano. Ahora que habla usted de soberanía, también Luis Almagro, el secretario general de la OEA, se pronunciaba sobre las elecciones. Dice que en Venezuela no puede haber más comicios porque no tienen garantías y que de hacerse tendría que ser con observación internacional, sobre todo de la OEA. Mire, eso lo resumí yo en una crónica en la que hablaba un chavista y un opositor, y el chavista decía, a ese infeliz parece que nos cayó del cielo. Y el otro decía, y a nosotros nos lleva por el camino del infierno, porque los consejos que dan siempre nos mandan para la calle de la amargura. Si la oposición le sigue oyendo los consejos a Almagro, pues no le arriendo la ganancia. Celebrar las elecciones municipales justamente ahorita en diciembre, esa propuesta que hizo el constituyente Francisco Ameliach y que fue acogida por el CNE, ¿tendría un trasfondo político por el mal momento en el que atraviesa la oposición venezolana? ¿Sería rédito para el gobierno? Bueno, las elecciones en sí son políticas. O sea, tienen todas, son un acto político y las deciden pues los partidos políticos. La oposición realmente no solicitó esas elecciones cuando debía, pero esas elecciones están dentro del cronograma electoral, como nos anunció el CNE. ¿Qué piensa sobre cómo iría la oposición agrupada en Mesa de la Unidad Democrática a esos comicios? Justamente hoy se abre el lapso de postulaciones en línea. Ya, por ejemplo, Voluntad Popular y Primera Justicia han dicho que no piensan ir. Causa R también se sumó a esta posición. Sin embargo, Avanzada Progresista dice que sí, que hay que participar. ¿Cómo ve usted desde afuera esto? Bueno, yo creo que realmente abandonar los espacios no es lo más recomendable en política y eso es lo que están haciendo. Yo no debería decir esto como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque si se están zumbando por un barranco, yo lo que debería es ayudarlo. Sin embargo, le estoy diciendo que ese no es el camino. Le voy a recordar una frase que usted mismo dijo a propósito de los resultados de las elecciones recientes del 15 de octubre. Usted decía, la oposición está en deuda con sus bases y con su pueblo. ¿Qué ocurrió después del 15 de octubre? ¿Qué pasa con la coalición Mesa de la Unidad Democrática? ¿Se agotó? ¿Debería dar paso a otro tipo de forma de reunión, de lucha en contra del gobierno nacional? Mira, los abogados tienen una expresión, un lugar común que dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Si tú escuchas los que dicen todos los factores de la oposición entre ellos mismos, parece que la Mesa de la Unidad pues tiene todo menos unidad. Entonces, pienso que como alianza cumplió una etapa y debemos ayudarla a que tenga una tranquila extrema-unción. Hasta para el propio gobierno nacional sería beneficioso que ellos se reorganizaran, se refundaran. Yo creo que sí, mira, pienso que en los regímenes democráticos la oposición sirve para calibrar en las elecciones al propio gobierno. Nosotros vamos a unas elecciones municipales y nuestros candidatos, si nadie de la oposición va, pues tienen el mandado hecho sin que haya esa evaluación con un candidato opositor. Pero ellos realmente han renunciado a ese papel que le corresponde, que es el de hacer oposición. Han dicho cualquier cosa, salidas, golpes, guarimba, menos una oposición democrática. Levantó mucho ruido, algo que usted hizo en septiembre, que fue cuando puso su cargo a la orden en la comisión dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted decía que no lo escuchaban. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se corrigió? No, me están escuchando y me han escuchado muy bien. Siempre me han escuchado. Creo que se exageró un poco mi expresión a la luz de un artículo que leí de una columna periodística,
Pero bueno, tuvo su efecto y realmente eso dirimimos nuestras posiciones dentro del gran polo patriótico y todo va bien. En su carácter justamente de constituyente, esta instancia fue ofrecida como la solución. Se prometió la paz aparentemente llegó, o por lo menos se terminó ese ciclo de protestas de calle, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿usted cree que todavía la constituyente puede estar en deuda con los venezolanos en relación con el aspecto económico? Bueno, en primer lugar, no es que se logró la paz aparentemente, se logró realmente. Veníamos precedidos de una ola de violencia que dejó más de 130 personas fallecidas y más de 800 heridos, y a eso la Asamblea Nacional Constituyente, su elección, le puso coto. O sea que eso se logró en la realidad. Y en el proceso económico, cuyo ritmo, ya yo lo decía, en esa oportunidad es más lento que el político, el presidente Maduro y el gobierno del presidente Maduro, seguimos trabajando frente a una agresión económica internacional. El gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea se han propuesto, como con el Chile de Allende, lo hizo Nixon y Kissinger, hacer chillar la economía venezolana. Estamos combatiendo contra esa agresión y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuándo podrían ser palpables los primeros resultados cuando el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros anuncia una canasta básica ya por encima de los 2.400.000 bolívares? Bueno, mira, yo creo que se está trabajando fuertemente en eso. A mí no me gusta hacer anuncios, y menos en una materia donde no soy precisamente un vaquiano, que es la materia económica. Cuando usted decía que el Furrial pudiera tener la misma importancia que Sabaneta, ¿a qué se refería? ¿Es posible una candidatura presidencial de Diosdado Cabello? Mira, pero yo ahora pienso que también el Tigrito podría tener la misma importancia histórica que Sabaneta. Yo nací en el Tigrito. O sea, que usted abiertamente tendría también una aspiración presidencial. No, lo que he dicho es una metáfora, que podría llegar a la misma, a San José de Guanipa, el Tigrito podría llegar a tener la misma importancia histórica que Sabaneta, y yo realmente se lo deseo enormemente de todo corazón. Como ha circulado por allí, ¿sería posible que adelantaran también la fecha de las elecciones presidenciales, quizá para el primer trimestre del año que viene? El año que viene es el proceso que está en el cronograma de las elecciones presidenciales. Pueden ser en diciembre, pueden ser antes, pero está dentro de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso será una decisión que tome el Consejo Nacional Electoral con el gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente. Amanecerá y veremos, como dijo un filósofo adeco. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela estaría listo para un anuncio de elecciones presidenciales en cualquier momento? El Partido Socialista Unido de Venezuela siempre está listo dentro de un escenario político dinámico, cambiante, frente a una oposición realmente que recibe órdenes de afuera, y cualquier orden que se les dé desde los Estados Unidos, de la Unión Europea, o de esa persona a quien no deberían escuchar porque los lleva por la calle de la amargura, que es Luis Almagro, nosotros estamos listos para darle respuesta. En un ejercicio de hipótesis, ¿quién sería el abanderado de la oposición? El abanderado de la oposición. Para unas presidenciales. Mira, eso parece que lo tenían claro entre 3 o 4 personas antes de las elecciones regionales. Después de las elecciones regionales es imprevisible lo que puede ocurrir en ese aquelarre en que quedó convertido la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos hablan incluso de adelantar unas primarias para estar listos de una vez. ¿En la oposición? Sí. Mira, las primarias se hacen cuando realmente hay unidad y se busca dirimir por la vía democrática, pero en esas primarias que hicieron en algunos estados, lo que se dijeron, allí tienen los resultados. O sea, los trapitos que se sacaron le dieron como resultado pues que apenas lograron 5 gobernaciones, de las cuales la Cuarta República se quedó con 4. ¿Cuál sería el título de la situación política actual que vive Venezuela si le pidiera que fuera en crónica o en poesía? ¿En crónica o en poesía? Elija, o en las dos, en los dos géneros. Bueno, primero que la constituyente sí va y está yendo, y que el proceso constituyente, el poder originario, buscará las grandes soluciones que necesita el país. ¿Y si le pidiera más bien en poema? Bueno, si me lo pidieran usted en poema, yo tendría que recurrir, sería a Pérez Bonalde, que le cantó a la patria, o a Andrés Bello. Tenemos un minuto final y yo quisiera que le dijeran un mensaje tanto a los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela como a los de la Mesa de la Unidad Democrática, con miras a estas elecciones municipales que ya están pues prontas a ocurrir, y
de un lado como de otro, han coincidido en que la abstención no sería un instrumento de lucha o no sería la mejor opción. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mi opinión, mi palabra en este momento es que siga por la ruta que nos ha trazado el presidente Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, que escuche la voz del poder originario, que es el poder del pueblo. Y a la oposición también le podría yo decir que no siga por ese camino porque le va a ir mal. Pero como yo quiero que siga por ahí, le digo, vayan adelante, como dicen los adecos, adelante a luchar miliciano, y lo dicen frente a un barranco, y por ahí se van. Gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a Venevisión, y bueno. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Earle Herrera, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Venimos al regreso con más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.